Fui a la boda de mi hijo. En la entrada, mi nuera me paró. Vieja, usted no está en la lista. Ha de ser un error. 200 personas mirándome. Yo solo dije, está bien. Volví a casa y llamé a mi abogado. Al día siguiente, ella recibió. Yo nunca imaginé que a mis 67 años, después de haber criado a un hijo con mis propias manos, alimentado con mis desvelos, acompañado con mis silencios y sostenido con mis últimas fuerzas, viviría una humillación tan pública, tan fría y tan calculada. Siempre pensé que el amor de un hijo, aunque a veces se adormece, no desaparece. Pero aquel día, sentí que algo dentro de mí se quebró. Recuerdo la mañana de la boda, como si la estuviera tocando ahora con las yemas de los dedos. Tibia, brillante, llena de campanas y murmullos. Yo me levanté temprano, como siempre. El cuerpo ya no obedece como antes, pero aún reconoce la rutina. Una taza de café negro, un silencio sostenido mirando por la ventana y el recuerdo de su infancia rozándome la memoria. Mi hijo, el mismo que ayer me pedía que le atara los cordones, el mismo que temblaba de fiebre y me buscaba con los ojos cerrados, el mismo que ese día se casaba sin mí. Me puse mi mejor traje. No era nuevo, pero era digno y tenía un pequeño aroma a lavanda que siempre usaba en las ocasiones importantes. Caminé hasta la parada del taxi con una mezcla de nervios y orgullo. Había esperado este día con una emoción silenciosa. Quería verlo feliz. Quería verlo comenzar su vida con alguien que lo quisiera tan profundamente como yo lo quise siempre. Pero no sabía lo que iba a ocurrir. El salón donde sería la boda estaba decorado con flores blancas y cintas doradas. Desde lejos se escuchaba música suave, y a medida que me acercaba podía ver a los invitados caminando, riendo, tomándose fotos. Yo respiré hondo, me acomodé el saco. Me dije, Ernesto, hoy es un día grande, sé fuerte. Hasta que la vi. Mi nuera, de pie en la entrada, con un vestido que brillaba como cuchillo al sol. Sus ojos, fríos, calculadores. Y la frase que nunca voy a olvidar. Ese vieja, que no fue un accidente, fue un golpe, una declaración de guerra, una forma de borrarme. Vieja, usted no está en la lista. Ha de ser un error, dijo, pero su sonrisa decía lo contrario. 200 personas voltearon al mismo tiempo. 200 miradas atravesando mi pecho como agujas. Yo sentí que el aire se comprimió alrededor mío, como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta. No supe qué decir. No quise suplicar. No quise hacer un espectáculo para aquellos que ya murmuraban. Solo dije, está bien, 2 palabras. Y en esas 2 palabras escondí los años enteros de un padre que aprendió a tragarse la angustia, la rabia, la desilusión. Me di media vuelta. Caminé despacio. Cada paso era un latido roto. Escuché como alguien decía, pobre hombre, y otro murmuraba, seguro algo habrá hecho. No respondí. No podía. La garganta se me había cerrado como un puño. Regresé a casa sin mirar atrás. La ciudad parecía un murmullo lejano. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, un silencio grueso me envolvió. Dejé las llaves sobre la mesa. Me quité el saco como quien se quita una piel vieja. Me miré en el espejo del pasillo. Y allí estaba, un hombre que había dado todo y que aún así había sido arrojado como si estorbara. Pero algo comenzó a arder dentro de mí. No era rabia, era dignidad. Fui a la cocina, tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado. Con licencia, necesito que prepare algo, hoy mismo. Su voz del otro lado se tensó. ¿Qué ocurrió, don Ernesto? Yo respiré hondo. Sentí el peso de todos mis años caer sobre mis hombros y dije la frase que cambiaría todo. Mi nuera me negó la entrada a la boda de mi hijo. Quiero que mañana mismo reciba lo que se ganó. El abogado guardó silencio unos segundos. Entiendo, voy para allá. Y así comenzó todo. Pero todavía, aquella noche, mientras preparaba los documentos, mientras revolvía los papeles que hablaban de mi vida, de mi trabajo, de mis esfuerzos, todavía no sabía que lo que había descubierto hacía años y que había guardado en silencio para no destruir a mi hijo, sería la pieza que detonaría la verdad que ella jamás imaginó, y que al día siguiente, ella recibiría algo que le congelaría la sangre. El licenciado llegó a mi casa cerca de las 8 de la noche. Venía con el rostro serio,
como si ya intuyera que lo que estaba por escuchar no era un simple capricho de viejo herido. Él me había acompañado en muchas etapas de mi vida, cuando compré mi primer negocio, cuando arreglé mi testamento después de la muerte de mi esposa, cuando ayudé a mi hijo a comenzar su emprendimiento. Pero esa noche, nos miramos como dos hombres que entendían que algo profundo había cambiado. Entró sin decir mucho, dejó el maletín sobre la mesa y se acomodó las gafas. «Cuénteme», dijo. Yo me senté frente a él. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio denso que tiene olor a traición y a despedida. Le conté todo, cada palabra, cada mirada de desprecio que mi nuera me había lanzado desde que apareció en la vida de mi hijo. Él tomaba notas sin interrumpir, pero su ceño se iba frunciendo cada vez más. «Don Ernesto, usted siempre ha sido un hombre prudente. Si me llamó hoy y no mañana, es porque esto es grave». «Grave», respondí, «es lo que ella hizo». No imagina lo que sentí cuando me negó la entrada. Ni siquiera se molestó en preguntarle a mi hijo. No me defendió nadie. Ni él. El licenciado cerró la libreta. «¿Qué desea hacer?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada. Yo sabía desde el momento en que caminé de regreso a mi casa. No quería venganza, quería verdad. Quería que mi hijo supiera quién era realmente la mujer con la que había unido su vida. Pero también quería recuperar mi respeto, ese que ella pisoteó delante de 200 personas. Me levanté y fui hacia el pequeño armario del pasillo. Abrí la puerta inferior, esa donde guardaba cosas que nunca nadie veía. Una caja de madera, antigua, pesada. La puse sobre la mesa. El abogado me miró con sorpresa. «¿Qué es eso?». «La verdad», respondí. Abrí la caja. Dentro, perfectamente organizados, había documentos, fotografías, extractos bancarios, mensajes impresos, cartas que nunca entregué. Todo lo que había descubierto años atrás. La historia era larga, pero sencilla en esencia. Mi nuera, antes de casarse con mi hijo, había tenido una relación con un hombre que la involucró en negocios turbios, dinero sucio, transferencias irreales, movimientos que ella siempre ocultó. Cuando mi hijo la conoció, ella ya estaba limpiando su imagen. Yo lo descubrí por accidente, revisando unos papeles que mi hijo había dejado olvidados en mi casa cuando se mudó con ella. No quise destruirlos. No quise abrirle una herida. Pensé, ingenuamente, que la gente cambia. Pero la gente solo cambia cuando quiere. Y ella no quería. El abogado fue revisando todo con una expresión cada vez más oscura. Esto podría hundirla», dijo. «Lo sé. Y usted guardó todo esto por su hijo». «Por amor», respondí. «Yo la protegí más de lo que ella merecía». Hubo un silencio largo. El abogado entrelazó las manos. «¿Y qué desea hacer ahora?». Yo respiré hondo. Me dolía la espalda, me dolía el alma, pero también había dentro de mí una claridad que no había sentido en años. «Quiero que mañana reciba un sobre. No uno agresivo, no una amenaza, solo la verdad. Todo esto. Que lo vea, que sepa que la conozco, que entienda que no permitiré más humillaciones y que, si vuelve a poner un pie sobre mi dignidad, actuaré sin temblar». El abogado asintió lentamente. «¿Desea que también lo reciba su hijo?». Mis manos temblaron. Esa era la parte más difícil. «No», dije después de unos segundos. «A él se lo enviaré luego, cuando esté listo. Quiero que sea ella la primera en sentir que el piso se le mueve. Quiero que sepa que no estoy solo, que no soy el viejo que cree que puede pisotear». El licenciado comenzó a preparar los documentos. Yo observaba en silencio. Mientras firmaba y ordenaba todo, mi mente volvía una y otra vez a la escena de la entrada. Su voz, ese desprecio, ese momento en el que mi hijo no apareció, no preguntó, no salió a buscarme, no me odiaba, simplemente no me necesitaba. Al menos eso creía él. Cuando el abogado terminó, cerró el maletín. «Mañana temprano lo entrego personalmente», dijo. «Ella lo recibirá en mano. Y créame, don Ernesto, después de ver esto, su sonrisa no será la misma». Yo asentí. Apreté los labios. La noche era pesada, como si el cielo estuviera a punto de romperse. Acompañé al licenciado hasta la puerta. Antes de irse, me puso una mano en el hombro. «No estás solo, Ernesto.
Hoy la herida duele, pero mañana comienza otra historia. Cerré la puerta. Me quedé apoyado contra ella, respirando hondo, cansado, vacío. Caminé hacia mi habitación y me recosté, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces de la boda, la risa de los invitados, el vestido blanco, y yo afuera, como un desconocido, como un estorbo. No me dolía no haber entrado. Me dolía que mi hijo no hubiera salido a buscarme. Me dolía haber dado tanto y recibir tan poco. La madrugada llegó sin avisar. El teléfono vibró una vez. El mensaje del abogado. Entrega confirmada. Usted hizo lo correcto. Yo me quedé sentado en el borde de la cama, mirando mis manos. Parecían más viejas que ayer, más marcadas, más reales, pero también más firmes, porque al día siguiente, cuando ella abrió ese sobre, cuando vio los documentos, las pruebas, las fotos, los movimientos bancarios, las conversaciones que creía enterradas, su mundo se fracturó, y lo que pasó después fue solo el comienzo. Amaneció nublado, como si el cielo mismo presintiera que algo estaba a punto de romperse. Yo llevaba horas despierto, sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. No esperaba un mensaje, no esperaba una disculpa, solo esperaba que la verdad hiciera lo que siempre hace, poner a cada quien en su lugar. El timbre del teléfono sonó cerca de las 9. No era un número registrado, pero contesté. Del otro lado, silencio, un silencio agitado, un silencio respirado con miedo. Yo conocía esa respiración. La había escuchado antes. Era ella. «Don Ernesto», dijo finalmente, con la voz quebrada. No respondí. La dejé continuar. «Yo recibí unos documentos. No sé qué pretende con esto. No entiendo por qué». Yo cerré los ojos, no por cansancio, por dignidad. «Usted sabe perfectamente por qué», respondí con calma. Otra vez silencio. Pero esta vez uno distinto. Ya no era el de la soberbia, era el silencio de quien siente cómo el mundo se mueve bajo los pies. Ella respiró hondo, como si necesitara valor para hablar. «¿Va a mostrárselos a él?», preguntó con un hilo de voz. No dijo «su hijo», dijo «él», como si nombrarlo la quemara. «Cuando llegue el momento», respondí. «Por favor», susurró, «no haga esto. Usted no sabe lo que puede causar». Yo apoyé la mano sobre la mesa. No temblé. Lo sé mejor que nadie. Por eso guardé todo durante años. Por eso no dije nada cuando lo traicionó la primera vez. Por eso callé para no romperle la vida. Pero usted rompió algo en mí ayer. Me miró como si yo fuera un estorbo. Me negó como si no existiera. Y delante de todos. No voy a permitir que trate a mi hijo como trató mi dignidad. Ella volvió a respirar, esta vez más rápido. Yo puedo explicarlo. Sonreí, pero no con burla, con cansancio. No me lo explique a mí, dije. Explíqueselo a él, porque llegará el día, y ese día será usted quien tenga que sostener esa mirada. Escuché un sollozo ahogado, apenas uno, pequeño, sincero quizá, pero tardío. No quería lastimarlo, dijo. Entonces no lo haga más, respondí, y no vuelva a humillarme, nunca. Colgó sin despedirse. El silencio volvió a llenar mi casa. Esta vez no era pesado, era definitivo. Salí a caminar. Necesitaba aire. El barrio estaba tranquilo. Los vecinos barrían la acera. Los niños corrían con mochilas. Los perros ladraban detrás de rejas viejas. Yo pasaba por todo aquello sintiéndome extraño, como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi mente estuviera en un lugar mucho más profundo. Cada paso me hacía pensar en mi hijo, en lo que él no sabía, en lo que ella temía, en lo que yo, tarde o temprano, tendría que enfrentar. Me pregunté qué estaría sintiendo ella, si estaría temblando con el sobre en las manos, si estaría tratando de destruir las pruebas, si estaría preparando una mentira más, o si, por primera vez en su vida, estaría mirando su reflejo sin filtros. Lo cierto es que a las 11 de la mañana, mientras yo seguía caminando sin rumbo, recibí otro mensaje, esta vez de un número conocido, un mensaje que me heló la sangre por un motivo distinto. Era mi hijo. «Papá, ¿podemos hablar? Es urgente». Mis dedos quedaron suspendidos sobre la pantalla. No respondí inmediatamente, no porque no quisiera, sino porque entendí que la grieta comenzaba a abrirse, y cuando una grieta aparece en una familia, la verdad comienza a filtrarse, aunque uno trate de taparla con las manos. Guardé el teléfono en el bolsillo. Caminé de regreso a casa con el corazón pesando como una piedra mojada. Sabía que una conversación así no se da sin consecuencias. Sabía que cada palabra que dijera
podría desmoronar o salvar algo. Sabía que la siguiente hora podía cambiar toda mi vida. Y aún así, cuando abrí la puerta de mi casa, una frase silenciosa me acompañó como un susurro. El respeto que uno permite es el respeto que uno recibe. Me senté en mi sillón, respiré profundo y marqué su número. Pero antes de que él contestara, mi mente volvió, como un látigo, a la escena de la boda, a su ausencia, a su silencio, y entonces supe que, antes de hablar, debería recordar algo. Yo también tenía derecho a ser escuchado. La llamada se conectó, y la voz de mi hijo sonó distinta, cargada, tensa. «Papá, ¿qué hiciste?» Y así empezó la conversación, que iba a dividir nuestras vidas en un antes y un después. La voz de mi hijo no la había escuchado así desde que era adolescente, tensa, elevada, defensiva, como si ya viniera preparado para pelear conmigo, como si yo fuera el enemigo. Yo cerré los ojos un instante antes de responder. «Hijo, dime tú primero. ¿Qué te dijeron?» Hubo un silencio corto, pero cargado de electricidad. Luego escuché pasos, como si caminara de un lado a otro. «Papá, ella recibió un sobre esta mañana. Está llorando, está alterada. Me dijo que venía de usted. ¿Qué es todo eso?» No respondí enseguida, no por miedo, sino porque necesitaba que mi voz saliera limpia, sin temblores. «Es la verdad», dije. «Papá, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en medio de nuestra boda? ¿Por qué así?» Me dolió que dijera nuestra boda, no mi boda. Era como si yo no hubiera sido parte de nada desde el principio. «No lo hice en su boda», respondí con calma. «Lo hice después de que tu esposa me negara la entrada, delante de 200 personas. Me llamó viejo, me trató como si yo fuera basura». Él tardó unos segundos en hablar. Ella dijo que fue un malentendido. Tragué saliva. Un malentendido, la palabra más cobarde para disfrazar la crueldad. «¿Un malentendido?», repetí. «¿Eso te dijo? ¿Que fue un error? ¿Que no sabía? ¿Que se confundió?» «Papá, yo no estuve allí. No sabía que usted había llegado. Cuando me dijeron que no había entrado, pensé que se había retrasado». Las palabras golpearon mi pecho. «Estuve allí», respondí. «A tiempo. Bien vestido, con el corazón lleno de ilusión». Y ella me detuvo en la puerta. No me negó, me borró. Me miró como si yo fuera un intruso. «¿Y tú no saliste a buscarme?» Él respiró hondo, como si se tragara algo pesado. «Papá, no sabía. No preguntaste», respondí. «Y eso duele más que tu ignorancia». Hubo un silencio largo, un silencio donde todo se podía romper. Mi hijo habló por fin, pero su voz era distinta, más baja. «Papá, ¿por qué guardó todo eso? ¿Por qué no me lo dijo antes?» Miré la caja que aún estaba sobre la mesa, la caja que había guardado como quien guarda una herida. «Porque eras feliz», respondí. «Porque pensé que ella iba a cambiar. Porque no quería arruinar tu vida con una verdad que no estabas listo para escuchar. Porque...» Mi voz se quebró un poco. «Porque te amo más que a mis miedos». Sentí como él inhaló profundamente. Era la respiración de quien lucha entre dos lealtades. «Papá, ella dice que eso fue hace años, que ya no tiene nada que ver con esa gente, que lo dejó todo atrás». «No hablo del pasado», dije con firmeza. «Hablo de lo que hizo ayer. Hablo de respeto. Hablo de dignidad. Hablo de que si una mujer es capaz de humillar a tu padre el día de tu boda, ¿qué crees que hará contigo cuando algo no le guste?» Él no respondió. Yo seguí. «Hijo, yo no quiero destruir tu matrimonio. No quiero destruir tu vida. Pero tampoco voy a permitir que alguien me pisotee. No soy un objeto viejo que se puede tirar. Soy tu padre. Y si ella no es capaz de respetar eso, entonces no te respeta a ti». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. «Papá», dijo finalmente, «necesito que venga a hablar. Los dos. Ella también quiere explicarle». «Hoy no», respondí. «¿Por qué?» Miré mis manos. A veces el silencio también es una respuesta. «Porque la dignidad no se negocia en caliente», dije. «Cuando ella esté lista para hablar conmigo desde el respeto, no desde el miedo, entonces iré». Él suspiró. Fue un suspiro largo, cargado de angustia. «Papá, todo esto se está saliendo de control». «No, hijo», respondí. «Todo esto estaba fuera de control desde antes, solo que nadie lo quería ver». Hubo un último silencio, y entonces él dijo, con voz frágil: «Papá, la boda no fue igual sin usted.
Cerré los ojos. Esa frase me atravesó como un cuchillo lento. Yo también hubiera querido estar, respondí suavemente, pero ella decidió por los dos. La llamada terminó sin despedidas. Ambos necesitábamos espacio. Ambos teníamos un mundo que procesar. Cuando colgué, la casa se sintió aún más grande. Los muebles parecían mirarme. Las paredes parecían escuchar. Me senté de nuevo en la mesa, frente a la caja abierta. Dentro estaban todos los años que había callado, todos los silencios que había guardado, toda la verdad que nunca quise usar. Y en ese momento entendí algo. La vida no te rompe solo cuando te hieren, te rompe cuando te obligan a elegir entre la verdad y el amor. Esa noche, mi hijo durmió con una duda clavada en el alma, y mi nuera con un miedo que no conocía. Lo que ninguno de los dos sabía era que lo peor todavía no había llegado, porque al día siguiente ella no solo recibió la verdad, recibió algo más, algo que despertó una tormenta de consecuencias, algo que abriría el camino hacia la decisión que un padre nunca quiere tomar. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir contando historias reales que tocan el corazón, suscríbete al canal. Tu apoyo significa muchísimo. La mañana siguiente amaneció distinta. No era solo el clima, ni la luz gris entrando por la ventana. Era una sensación, como si el aire estuviera más pesado, más expectante, más cargado de algo que todavía no tenía nombre, pero que estaba por estallar. Yo estaba sentado en mi sillón favorito, el de cuero gastado, ese que había resistido tantas noches de desvelo y tantas conversaciones silenciosas conmigo mismo. En las manos tenía una foto vieja, mi hijo con apenas 5 años, sonriendo sin dientes, abrazado a mis piernas. Ese niño todavía vivía dentro del hombre que me había hablado con voz tensa el día anterior. Ese niño aún buscaba refugio aunque no lo supiera. Y yo, como padre, aún debía protegerlo, incluso de sí mismo. A las 8 en punto, el abogado me envió un mensaje corto, casi quirúrgico. Entregado el segundo sobre, el segundo, aquel que no contenía pruebas, aquel que no contenía números ni fotografías, aquel que no tenía nada que ver con su pasado, sino con su presente. Me levanté despacio. El cuerpo me dolía, pero no era un dolor físico. Era ese tipo de dolor que se aferra al pecho, que te acompaña al respirar, que te recuerda que estás vivo porque duele. Encendí la cafetera. El aroma llenó la cocina, pero la calma no llegó. Sabía que, en cualquier momento, sonaría el teléfono. Ella no iba a soportar el contenido de ese segundo sobre. Nadie soportaría. El primero la había asustado. El segundo la confrontaría. Dentro del sobre había una sola cosa, una carta, escrita por mí, pero no para amenazarla, no para exponerla, no para dañarla, sino para obligarla a mirarse, a mirarme y a mirar lo que había hecho. Era una carta silenciosa, pero filosa. No acusaba, describía, y en la descripción estaba la condena. Pasaron apenas 30 minutos cuando el teléfono comenzó a vibrar. Una vez, 2 veces, 3 veces, sabía que era ella. No contesté. Luego vino un mensaje. Por favor, conteste. No lo hice. Después llegó otro. Necesito hablar con usted. Es urgente. Seguí en silencio, porque a veces el silencio pesa más que cualquier palabra. Me senté a la mesa y abrí mi libreta. Tenía notas que había escrito la noche anterior, pensamientos que se me escapaban y que necesitaba atrapar con tinta, cosas como: el respeto no se exige, se sostiene. Cuando uno calla demasiado, otros gritan sobre ti. El amor no debe doler tanto. Mientras escribía, sonó el timbre de mi puerta. Me quedé quieto, no porque estuviera sorprendido, sino porque lo había anticipado. Me levanté despacio y caminé hacia la entrada. Antes de abrir, escuché una respiración entrecortada. No era un llanto fuerte, era ese llanto contenido, casi infantil, que nace del miedo más que del remordimiento. Abrí la puerta y allí estaba ella, mi nuera, con los ojos rojos, el maquillaje corrido y el sobre arrugado entre las manos. Parecía más pequeña, como si la soberbia que la sostenía siempre se hubiera derretido. «Don Ernesto», dijo, con la voz quebrada. No respondí. «Por favor», susurró, «déjeme explicarlo». Se aferraba al sobre como si fuera un salvavidas, como si dentro de esas palabras escritas hubiera una sentencia que no sabía cómo enfrentar. Se limpió las lágrimas, pero otras nuevas aparecieron. Yo no quise hacerle daño, no quise humillarlo.
No pensé que lo tomaría así. Fue un error, un mal momento. Estaba nerviosa. Yo la observé en silencio. La vi temblar. La vi morderse los labios. La vi esperando que yo abriera un espacio para excusarse. No lo hice. ¿Leyó la carta?, pregunté finalmente. Ella asintió rápido. Sí, sí. Y por eso vine. Porque nadie me había hablado así. Nadie me había descrito de esa forma. Yo no sabía que se sentía así conmigo. Creí que solo tenía que conquistar a su hijo. No pensé que debía cuidarlo a usted también. El cuidarlo casi me hizo sonreír. Pero no lo hice. Usted no tiene que cuidarme, dije. Tiene que respetarme. Ella bajó la cabeza. Sus hombros cayeron. Lo sé, susurró. Y fallé. Hubo un momento en que pensé que estaba actuando, que era teatro, que era una manera de manipular la situación, pero luego levantó la mirada, y allí vi algo que no esperaba. Vergüenza. De verdad, de la profunda. No sabía que usted tenía guardado todo eso, dijo. No sabía que yo podía perderlo todo de un día para otro. No lo va a perder, respondí. No mientras respete la vida que está construyendo. Ella apretó el sobre entre las manos. Temblaba. ¿Va a mostrárselo a él? No respondí de inmediato. Esa pregunta cargaba el peso de todo lo que vendría después. Dependerá de usted, dije finalmente. Su respiración se cortó. ¿Cómo que dependerá de mí? Lo que haga de aquí en adelante determinará si él necesita saber quién era usted o si puede conocer quién puede llegar a ser. Ella comenzó a llorar otra vez y no apartó la mirada. Ese fue el primer gesto sincero que le vi desde que la conocía. Don Ernesto, dijo con voz temblorosa, yo no quiero destruir nada. Solo no supe manejar las cosas. Pensé que usted no me quería. Pensé que nunca me aceptaría. Pensé que yo era una intrusa en la vida de su hijo. La palabra intrusa me golpeó por dentro, porque eso mismo había sido yo el día de la boda. No es una intrusa, dije con firmeza, pero tampoco es la dueña de su vida. Ella asintió llorando. Lo sé, lo entiendo, y quiero cambiar eso. Supe entonces que era el momento de hablar, no como enemigo, no como juez, no como víctima, sino como padre. Lo que quiero, dije, es que comprenda que cada vez que usted hiere a un padre, hiere al hijo que lo ama, y cada vez que humilla a alguien que lo crió, destruye algo que no se recupera fácil. Sus manos se aflojaron, el sobre cayó ligeramente. Era como si mi voz pesara más que cualquier documento. Deme la oportunidad, susurró. Una, solo una. Y yo demostraré que no soy esa mujer que usted describió. La miré largo rato, largo, silencioso. Ella esperó. Esperó como quien espera un veredicto. Y entonces dije, no busco destrucción, busco respeto. Su rostro cambió, una mezcla de alivio y miedo. Y ahí, en ese instante, supe que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Porque una cosa es llorar, otra muy distinta es cambiar. Lo que ella no sabía, lo que ningún de los dos sabía, era que el tercer sobre, el que aún no había enviado, contenía la pieza final, la que podía unirlos. Todo se está desmoronando, y pronto tendría que decidir. Ella seguía allí, en mi puerta, con el maquillaje corrido y las manos temblorosas. La soberbia se había evaporado, la máscara también. Y por primera vez desde que la conocí, no estaba viendo a la esposa de mi hijo, sino a una mujer joven, asustada, enfrentándose a la posibilidad real de perderlo todo. Pero yo no era un juez. No estaba allí para aplastarla. Estaba allí para poner un límite. Entre, dije finalmente. Ella entró despacio, como si temiera que el piso se hundiera bajo sus pies. Se sentó en el borde del sofá, recta, con las manos unidas sobre las rodillas, incapaz de mantener la mirada más de 2 segundos. Supe entonces que entendía que lo que había hecho no era un malentendido, era una falta de respeto, una herida profunda. Me senté frente a ella sin prisa. Quiero que hable, dije, pero quiero que hable con la verdad. Ella tragó saliva, sus hombros se contrajeron y finalmente dijo, cuando lo vi llegar, creí que estaba allí para arruinar el día. Esa frase me atravesó. No por el contenido, sino porque allí estaba el origen de todo. ¿Arruinar el día?, pregunté. ¿Por qué pensaría eso? Ella bajó la cabeza como si confesara delante de un sacerdote. Porque siempre sentí que usted no me quería. La verdad era más complicada que eso. Yo no la despreciaba, desconfiaba. No por prejuicio, sino por señales, por gestos, por silencios.
pero escuché sin interrumpir. Pensé que si usted estaba en la boda, iba a opinar, criticar, juzgar, que iba a hacer incómodo todo para nosotros. Yo quise evitar problemas. La palabra problemas me dolió más que el viejo del día anterior. ¿Y excluir al padre del novio le parecía evitar problemas?, pregunté. Ella se cubrió el rostro con las manos. Lo sé, fue horrible. No debería haberlo dicho así. No debería haber usado esa palabra. No debería haberlo hecho frente a todos. Me arrepiento. Muchísimo. No lloraba fuerte. Era ese tipo de llanto que viene de la vergüenza, no de la lástima. Yo respiré hondo. Usted no me conoce, dije. Nunca quiso hacerlo. Se casó con mi hijo, pero nunca intentó entrar a mi familia. Y eso tiene consecuencias. Ella asintió, sin levantar la mirada. Lo sé. Lo que más me dolió, continué, no fue que me negara la entrada, fue que mi hijo no saliera a buscarme. Usted lo alejó de mí, le llenó la cabeza de ideas, lo hizo creer que su vida empezaba de cero, sin un padre. Esta vez levantó la vista. Había algo distinto en sus ojos. Reconocimiento. Es verdad, dijo. Yo lo alejé. Tenía miedo de perderlo. Usted es importante para él, más de lo que imaginaba. Yo pensé que si tenía demasiado contacto con usted, podría dudar de mí, de si era suficiente. Era la primera vez que oía su inseguridad desnuda. Nunca admitía nada, nunca cedía, nunca mostraba fisuras. Pero allí estaba, frente a mí, quebrada. Usted no tiene que competir conmigo. Soy su padre, nada más. No soy un rival. Ella apretó los labios, asintiendo. Lo sé ahora. Hubo un silencio largo, tenso, pero necesario. Yo me levanté, fui hasta la cocina y regresé con un vaso de agua. Ella lo tomó con ambas manos, como quien toma algo caliente en medio de una tormenta. Escuche bien, dije, con la voz firme. No envié esa carta para destruir su matrimonio. La envié porque el límite lo pone uno, o te lo ponen a la fuerza. Y yo decidí ponerlo. Ella respiró hondo, muy hondo. ¿Y ahora qué quiere que haga?, preguntó, casi en un susurro. Primero, respondí, pedirle perdón a mi hijo por mentirle, por fingir que todo estaba bien, por no haberle dicho lo que hizo conmigo. Ella cerró los ojos, como si esa frase la golpeara. ¿Y a usted?, preguntó después, con voz rota. ¿Usted necesita que yo le pida perdón? La miré largo rato. No necesito que me pida perdón, necesito que cambie. Esa frase la dejó inmóvil. Porque pedir perdón es fácil, cambiar, no. ¿Y si cambio?, preguntó. ¿Confiaría en mí? La confianza se gana, respondí, y se pierde fácil. Hoy usted está en cero. Ella bajó la cabeza. No discutió, no negó, no inventó excusas. Y supe, en ese momento, que estaba lista para escuchar la verdad completa. Pero todavía no podía darle todo. La verdad, desnuda, destruía cuando se entregaba antes de tiempo. Y yo no quería destruir, quería reconstruir. Hay un tercer sobre, dije finalmente. Ella levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron. ¿Un tercero?, asentí. Ese sobre no tiene pruebas, no tiene fotos, no tiene documentos, tiene una decisión, una que solo yo puedo tomar y una que marcará el futuro de esta familia. Su respiración se aceleró. ¿Qué contiene? Aún no lo envié, respondí, y no lo enviaré si hace lo correcto. Ella tragó saliva. ¿Qué es lo correcto? La miré directamente a los ojos. Decirle la verdad a mi hijo, antes de que yo tenga que hacerlo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que la casa había dejado de respirar. Ella se cubrió la boca, los ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez, no por miedo, por algo más real. No sé si puedo, susurró. Sí puede, respondí, pero solo si quiere salvar su matrimonio. Pasaron segundos, segundos largos, hasta que finalmente, con un temblor leve, ella dijo, «Lo haré». No sabía todavía si estaba lista, no sabía si realmente lo cumpliría, pero en ese momento, algo cambió. Ella se puso de pie, tomó aire profundamente y dijo, «Gracias por no destruirme, incluso cuando podía hacerlo». Yo la acompañé hasta la puerta, y antes de salir, ella volvió a mirarme. «¿Puedo volver mañana?», preguntó, «para hablar con él, para hacerlo bien». Asentí. «Mañana», dije, «comienza la verdad». Ella salió, cerré la puerta, y entonces supe que el verdadero conflicto no era entre ella y yo. Era entre la persona que ella había sido y la que tendría que ser de ahora en adelante. Porque la verdad siempre exige un precio, y ella estaba a punto de pagarlo. Dormí poco esa noche, no por cansancio ni por miedo,
sino por algo más difícil de explicar, una premonición. Hay dolores silenciosos que anuncian lo que está por suceder, incluso antes de que suceda. Percibí este dolor a la distancia, como si la casa respirara conmigo. El día amaneció con una luz tenue, de esas que ni calientan ni iluminan, solo exponen. Me levanté despacio, recogí mis cosas, preparé un café que me quedó demasiado amargo y me senté a la mesa mirando el sobre aún cerrado, el tercero. La decisión final, la pieza que falta. Lo que aún no sabía era si tendría que usarlo. Mientras tomaba mi café, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Él era mi hijo. Por un momento, mi pecho se apretó, esa sensación que solo ocurre cuando un niño llama a su padre no con su voz, sino con su alma. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje. Papá, hoy quiero hablar. Los tres. No sé qué está pasando entre ustedes, pero quiero la verdad. La verdad. Esa palabra había estado rondando la casa como un fantasma inquieto. Yo simplemente respondí. A las 5, aquí. Metí el teléfono en el bolsillo y respiré profundamente. Había algo en la expresión escrita de mi hijo que no había sentido en años. Agotamiento. No agotamiento físico, sino agotamiento existencial. El tipo de agotamiento que aparece cuando alguien vive entre dos versiones de la realidad sin saber cuál es la verdadera. El día transcurrió lentamente, arrastrándose. Cada minuto parecía medir mis decisiones. A las 5 en punto oí el ascensor. Pasos. 2. La respiración contenida de alguien que está a punto de enfrentarse a algo que ha evitado durante demasiado tiempo. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Mi hijo entró primero. Era diferente. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había caminado hacia el altar 2 días antes. Era un hijo en busca de un terreno firme. Detrás de él venía ella, mi nuera. La mirada baja, sin maquillaje, las manos juntas como si sostuvieran una súplica de perdón y una confesión al mismo tiempo. Él me abrazó. Fue rápido, pero fue un abrazo que decía, me equivoqué. No lo sabía, te necesito. Yo correspondí, sin habla. Algunos dolores no necesitan ser expresados, solo necesitan ser sentidos. Se sentaron en el sofá. Me senté en el sillón, frente a ellos. Parecía un tribunal, pero no quería ser juez de nadie. Papá, dice Meufilio, respirando fundo. Quiero entender. Siento que algo enorme está pasando, y yo soy el último en saberlo, y no puedo más con esta sensación. La miré. Ella no levantó los ojos. Era la primera vez que la veía así, despojada de arrogancia, despojada de orgullo, despojada de la frágil confianza que siempre llevó consigo. Mi hijo insistió. ¿Qué pasó en realidad? Ella me dijo una parte, pero quiero escucharla de usted. Podía decir que estaba temblando, aunque intentaba no demostrarlo. Hijo, comencé, lo que pasó empezó mucho antes de la boda, demasiado antes. Miró a su esposa, confundido. Ella hundió sus dedos en sus propias manos. Ella nunca te contó todo, continué. Y yo guardé silencio porque pensé que ella iba a cambiar, pero no cambió. Al contrario, me borró el día más importante de tu vida. Finalmente levantó la cara. 2 lágrimas se deslizaron hacia abajo. Es verdad, dijo ella, con voz casi silenciosa. Mi hijo se volvió hacia ella tenso. ¿Qué es verdad? Ella respiró hondo. Le temblaban las manos. Sabía que era el momento de la verdad y que si ella no hablaba ahora, lo haría yo. Yo, ella comenzó, mas a voz falló. No fui honesta contigo. Hubo cosas en mi pasado que nunca te conté, porque tenía miedo de perderte. Él frunció el ceño. Vi en él el mismo gesto que yo hacía cuando era niño, tratando de comprender algo más grande que mi comprensión. ¿Qué cosas?, preguntó. Ella me miró. Estaba pidiendo permiso, o coraje. Asentí ligeramente. Era ahora. Antes de conocerte, dice ella, yo tuve problemas. Me involucré con personas equivocadas. Hice cosas que no debía hacer. Cosas que, si salieran a la luz, podrían perjudicarnos a los dos. Mi hijo se quedó congelado, como una estatua. Pero sus ojos se rompieron por dentro. ¿Qué cosas?, repetió, pero ahora su voz era más baja. Cerró los ojos, como si se sumergiera en un pozo profundo. Movimientos de dinero, que no eran míos. Una relación que terminó mal. Amenazas. Deudas. Yo salí de eso. Cambié de ciudad. Cambié de vida. Y cuando te conocí, no quise que nada de eso te tocara. Mi hijo se llevó la mano a la frente.
El suelo había desaparecido bajo sus pies. ¿Y mi padre?, dice él, oleando para mí. ¿Qué tiene que ver papá en todo esto? Ella respiró profundamente. Se acercaba el momento de la mayor herida, porque él lo sabía, dice ella, apuntando para mí con voz embargada. Él guardó todas las pruebas. Él vio lo que yo fui. Y aún así, se quedó callado por ti. Hasta ayer. Mi hijo me miró como si me viera por primera vez, pero no hubo enojo, había dolor. Es algo parecido a la gratitud silenciosa. ¿Es verdad?, preguntó, ausente. Lo guardé todo porque eras feliz, respondí. Y porque pensé que ella podía convertirse en alguien mejor. Pero cuando me llamó viejo y me negó la entrada a tu boda, entendí que no era solo su pasado lo que estaba oculto. Era su soberbia. Y ahí supe que tenía que poner un límite. Se frotó la cara con ambas manos. Pude ver su corazón luchando entre el amor, la decepción, la lealtad y el miedo. «No puedo creer esto», murmuró. Ella trató de tocar su mano. Él se retiró. Esa pequeña negativa dijo mucho más que cualquier intercambio de gritos. «Sigo siendo la misma persona que te ama», ella insistió. «La misma, pero cometí errores antes de ti y ayer cometí otro, uno muy grande. Y lo siento, de verdad». Mi hijo respiró profundamente, como quien intenta levantar algo demasiado pesado. «Necesito tiempo», dice él. Ella estalló en lágrimas. «Por favor, no me dejes». «No estoy diciendo eso», respondió él con calma, más firmeza. «Estoy diciendo que necesito entender quién eres realmente y quién quiero ser yo al lado de eso». La sala quedó sumida en un silencio devastador. Sabía que este momento llegaría. La verdad siempre tiene un precio. Pero entonces mi hijo me miró. «Papá, ese tercer sobre, ¿qué tiene?» Miré la mesa. El sobre yacía allí, esperando. «Tiene», respiré fundo, «la decisión final. Algo que aún no estoy listo para entregar». «Porque quiero creer que todavía hay algo que salvar aquí». Cerró los ojos, como si ese gesto le hiciera más daño que bien. «¿Y si no hay?», preguntó. Lo miré con toda la firmeza de un padre que había dado toda su vida por él. «Entonces, ese sobre se abrirá, y lo que hay dentro cambiará todo, para siempre». La habitación se había convertido en un espacio reducido, donde cada respiración parecía pesar más que el aire. Mi hijo miraba fijamente el sobre sellado sobre la mesa, como si ese trozo de papel pudiera decidir el destino de su vida. Y, en cierto modo, realmente podía. Mi nuera se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero no se acercó a él. Quizás por primera vez había comprendido que las heridas profundas no se curan con lágrimas, se curan con la verdad. «Puedo explicarte más», dijo con voz débil. Mi hijo levantó la mano pidiendo silencio. «No quiero explicaciones ahora, quiero claridad. Y quiero…» Él respiró fundo. «Quiero entender por qué confié en alguien que no confió en mí». Ella se llevó la mano a la boca. Él permaneció inmóvil. Esta vez, la vergüenza fue más fuerte que el miedo. Observé todo sin intervenir. No porque no doliera, dolió mucho, sino porque ese era el momento en el que mi hijo necesitaba verse como un hombre, y no como un niño asustado tratando de complacer a todos. Se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Se quedó mirando hacia la nada, como si buscara respuestas en la calle silenciosa. «Yo», dice él sin virar, «pensé que mi matrimonio sería limpio, que empezaría de cero, que ella y yo, tú y ella», añadí en voz baja, «solo podéis empezar desde cero cuando la verdad no esté enterrada en el patio trasero». Cerró los ojos. Su espalda se elevaba y caía con un suspiro tembloroso. Mi hijo no era un hombre débil, pero era un hombre que nunca se había enfrentado a la caída de su propia idealización. «¿Y usted, papá?», preguntó Semsevirar. «¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué guardó tanto tiempo algo que me pertenecía?» Tu pregunta me impactó más fuerte de lo que esperaba. Me levanté lentamente, apoyando mis manos en los brazos del sillón, sintiendo el peso de la edad en mis articulaciones, pero mi dignidad permanecía intacta. «Porque te vi feliz», respondí, «y un padre a veces sacrifica su tranquilidad para proteger la ilusión de su hijo. Pero ayer ella rompió algo, y tú también, al no salir a buscarme». Se giró lentamente y me miró. Sus ojos estaban rojos. «No lo sabía», repitió casi en un susurro. «No preguntaste», corrigí. Él miró hacia otro lado. Esta verdad, tan simple,
calaba más hondo que cualquier acusación. Mi nuera, al ver que estaba frágil, dio un paso hacia él. «Mi amor», dijo ella tocándole el brazo. Él, con suavidad pero sin vacilar, retiró su mano de la suya. «No me llames así ahora», dijo, sin enojo, «solo un límite». Esa pequeña frase fue como oír el crujido de una rama seca en el bosque. Algo se estaba rompiendo. Ella dio un paso atrás. Su rostro se contorsionó, pero esta vez no lloró. Parecía comprender que había cruzado una línea de la que no podía simplemente regresar. «Voy a hablar», dijo finalmente, alzando la cara con renovado coraje. «Pero no para defenderme, para decir la verdad». Mi hijo la observaba, yo también. «Adelante», dijo. Ella respiró profundamente y comenzó. «No era una buena persona antes de conocerte. Me involucré con alguien que solo me trajo destrucción. Hice cosas que me avergüenzan. Necesitaba escapar de esa vida. Cuando apareciste, eras luz. Pero temía que, conociendo mi pasado, dejaras de verme así. Así que lo oculté. Lo oculté todo. Y cuando tu padre apareció en la boda, entré en pánico. Como si todo fuera a estallar. No pensé. Simplemente ataqué. Y lastimé a alguien que no lo merecía». Mi hijo se pasó una mano por la cara, cansado. «Usted no lo atacó», Eudice con calma. «Me borró. Son cosas distintas». Ella cerró los ojos. La frase llegó hasta el final. «Lo sé», respondió con la voz entrecortada. «Y por eso estoy aquí. Si me dan la oportunidad, quiero reconciliarme. No con palabras, sino con hechos». Un profundo silencio llenó la habitación. Fue extraño, pero por un momento le creí. Vi en ella un remordimiento sincero, nada teatral ni conveniente, pero un arrepentimiento consciente. Mi hijo volvió a sentarse en el sofá. Parecía envejecido por el peso de la revelación. «Yo no sé qué hacer», dijo mirándome como buscando apoyo. Me senté a su lado, algo que no había hecho en mucho tiempo. Puse mi mano sobre su hombro. «Nadie espera que decidas ahora», dijo. «Lo que necesitas es recuperar el aliento, claridad, saber que la verdad por fin está sobre la mesa y que ya nadie te ocultará nada». Él asintió lentamente. «Pero», continuó, «ese tercer sobre, saber que hay algo más, no me deja tranquilo». Miré el sobre. Parecía estar respirando. «No es una prueba contra ella», expliqué. «Es algo que te pertenece, algo que escribí yo». Se miraron el uno al otro, confundidos. Mi hijo preguntó, «¿Una carta?» «Ausente. Una carta que te dice lo que un padre calla durante años para no perder a su hijo, y lo que empieza a callar cuando ve que lo está perdiendo igual». Tragó saliva con fuerza. «¿Y por qué no quiere que la abra ahora?» Miré a mi nuera. «Entonces para él. Porque la verdad es pesada, y no quiero que tomes decisiones desde el dolor, sino desde la conciencia». La frase aterrizó en la habitación como una piedra en el agua. Causó revuelo, olas profundas. Mi hijo cerró los ojos y dejó caer la cabeza entre sus manos. Mi nuera lloró en silencio, sin hacer ningún ruido, y yo sentí un dolor que solo los padres conocen. El dolor de saber que, incluso haciendo todo bien, la vida a veces empuja a los niños por caminos en los que no podemos protegerlos. Él levantó la cabeza. «Necesito tiempo», repetió, más firme. Sonreí levemente. «El tiempo es lo único que nunca se pierde cuando se usa bien». Él se puso de pie, ella también. Antes de irse, mi hijo me abrazó nuevamente, esta vez más fuerte. «Gracias, papá», dice no me olvido, por no rendirse conmigo. Lo apreté de nuevo, porque ese era el abrazo que había esperado durante años. Antes de irse, me miró a los ojos. «Voy a hacer lo correcto», prometió. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio regresó, pero no era un silencio pesado. Era el silencio de algo que empezaba a transformarse. Y al mismo tiempo, el silencio antes de la próxima tormenta. Porque en el fondo yo sabía, no todos pueden llevar la verdad sin dejar caer algo en el camino. Y mi hijo estaba a punto de llegar a una encrucijada que lo cambiaría todo. La noche cayó como un manto denso sobre la ciudad. La sentí entrar por la ventana, extenderse por la habitación y posarse a mi lado como una vieja conocida. Siempre he creído que ciertas verdades solo se revelan en la oscuridad. Y esa noche fue una de ellas. No podía dormir. Recorrí la casa como quien examina ruinas. Toqué fotos antiguas, ajusté cuadros torcidos, limpié la mesa, no por limpieza,
sino por inquietud. Era la clase de noche que trae presagios, pero no respuestas. El tercero permaneció sobre la mesa, inmóvil, silencioso, pero vivo. Parecía estar observándome, como si supiera que tarde o temprano se abriría. Y entonces, cerca de medianoche, sonó el teléfono. Una videollamada. Mi hijo. Respiré profundamente antes de responder. Su rostro apareció en la pantalla, pálido, hinchado, pero firme. Había algo en sus ojos, algo que no había visto desde que perdió a su madre. Una tristeza adulta. Papá, dice él con voz baja. ¿Puedo pasar? Casi se me sale el corazón del pecho. Claro, hijo, aquí estoy. Menos de 10 minutos después, oí el ascensor. La puerta se abrió lentamente, como si el pasillo también supiera que algo profundo estaba a punto de suceder. Mi hijo entró, solo, sin ella. Se sentó en el sofá sin decir nada. Yo también permanecí en silencio. A veces, el silencio es el único lenguaje posible entre padre e hijo. Se pasó las manos por la cara, respiró profundamente y finalmente dijo: Hablé con ella. Esperé. No quise guiarlo. Simplemente siga adelante. La verdad, continuó él, es que no me mintió solo a mí. Se mintió a ella misma. Ella está rota, papá. Bajé la cabeza. Lo sabía. Y yo... Él engolió en seco. No sé si puedo cargarla. Esa frase me golpeó con una fuerza brutal. Era el punto exacto donde el amor encuentra su límite. Hijo, dice con suavidad, nadie sostiene lo que no quiere cambiar. Él seguía mirando al suelo. Sus dedos temblaban. Ella quiere cambiar, susurró. Me lo dijo. Pero yo no confío. No puedo confiar todavía. La confianza se reconstruye con pasos, no con lágrimas, respondí. Apoyó los codos en las rodillas, inclinando el cuerpo hacia adelante, el gesto de quien carga con más de lo que puede soportar. Siento que me falló ella, pero siento que también te fallé yo, dice, sem levantar o rostro. Eso me rompió el corazón. Hijo, aproximé miña cadeira, tú no me fallaste, solo estabas enamorado, y el amor cuando es nuevo, ciega. Él sonrió tristemente. ¿Y ahora? ¿Qué hago, papá? Ah, esa era la pregunta que ningún padre quería responder, porque no hay una respuesta correcta, solo una respuesta honesta. Ahora, dice eu, hollando unos ollos, tienes que decidir si quieres un matrimonio construido sobre la verdad o sobre el miedo. Inclinó la cabeza, absorbiendo mis palabras. Luego dijo: ella me pidió que no te hablara del resto de su pasado. Dijo que hay cosas que aún no puede contarme. Esa frase me hizo cerrar los ojos, despacio, como recibir un golpe silencioso. Hijo, dice, como a voz más grave, el pasado es de quien lo vivió, pero el silencio es de quien lo permite. Él seguía mirándome, confundido. Continué: si ella te oculta algo que puede destruir tu futuro, no es amor, es supervivencia, y tú no eres refugio de nadie. Eres un hombre, no una pared para sostener secretos. Mi hijo dejó escapar un sollozo reprimido. Él no lloraba fácilmente, pero ahí se estaba desmoronando. Papá, dice cuaces en voz, ¿qué hago con este dolor? Me senté a su lado. No hay prisa, no hacen falta grandes palabras. Lo que hace un hombre, respondí. Enfrentarlo. Me miró con un dolor tan profundo que vi en él al niño que una vez buscó mi consuelo después de perder a su perro, al adolescente que intentó ser fuerte después de la muerte de su madre, al adulto que fingió que ya no sentía miedo. El dolor moldea a los hombres, pero también los libera. Papá, susurró, ¿y si me equivoco? Entonces aprendes, respondí, pero no te traicionas. Él asintió lentamente, muy lentamente, como alguien que descubre una verdad obvia pero difícil. ¿Puedo ver el tercer sobre?, preguntó finalmente. Me giré lentamente, miré el sobre, por todo lo que representó, por todas las palabras que escribí a mano, en un amanecer dolorosamente lúcido. Me levanté, lo recogí con cuidado, me senté de nuevo y lo puse en sus manos. Hijo, dice eu antes que él le abriese, esa carta no es un juicio, no es una amenaza, no es un castigo, es mi verdad. La que callé para no perderte, la que escribí para no perderme yo. Él respiró profundamente. Cerró los ojos y no se abrió. Ella simplemente lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Quiero leerla, dice, cuando no esté roto. Esa frase, esa madurez, ese gesto, fue la primera vez que vi, delante de mí, no al niño que crié, pero el hombre en el que finalmente se estaba convirtiendo. Nos quedamos allí,
uno al lado del otro, en silencio. El silencio más profundo que jamás hemos compartido. Un silencio que no dolía, hasta que dijo: «Papá, creo que necesito alejarme de ella un tiempo». Me dolía el corazón, no por dolor, pero con respeto. Fue su decisión, por fin, suyo. Ni por miedo, ni por impulso, ni por ceguera, pero por conciencia. Puse mi mano encima de la suya. Entonces, hazlo con dignidad, sin gritos, sin culpas, sin castigos, solo con verdad. Él asintió con firmeza, y en ese momento lo vi decidir. Y cuando un hombre realmente decide, ni siquiera el amor puede apartarlo, ni siquiera la culpa puede derribarlo, ni siquiera el miedo lo paraliza. Mi hijo se puso de pie. Él agarró su abrigo. Antes de irse, me abrazó, el abrazo más largo de nuestras vidas. Gracias, papá, por no dejarme caer solo. La puerta se cerró, y me di cuenta de que, por primera vez desde el comienzo de esta historia, la verdad no estaba destruyendo a mi familia, estaba reconstruyendo, pero lo que no sabía, no esa noche, porque el amanecer traería una sorpresa que nadie esperaba, yo tampoco, ni siquiera mi hijo, ella tampoco pudo. Y que este nuevo capítulo definiría todo lo que vendría después. El amanecer llegó sin previo aviso. Abrí los ojos antes del amanecer y de inmediato sentí que algo andaba mal. No era físico, era una advertencia interna. Una de esas que la edad nos enseña a reconocer. El cuerpo sabe antes que la mente. Me levanté lentamente, fui a la cocina y preparé café. El fuerte olor se extendió por la casa, pero no me reconfortó. Mi mirada se dirigió directamente a la mesa. Allí estaba la tercera capa de café, aún cerrada, aún esperando. El silencio esa mañana era diferente. Parecía denso, cargado, expectante. Tomé el sobre en mis manos, pasé mi dedo por la solapa. No abrirlo, pero para recordarme que a veces lo que más importa no es lo que se dice, sino lo que uno se guarda para sí. De repente sonó el intercomunicador. Un toque breve, seco, inesperado. Presioné el botón. «Don Ernesto, hay una joven aquí, está llorando. Pregunta si puede subir». Supe inmediatamente quién era. Mi pecho se apretó. «Deje que suba», respondí. Esperé cerca de la puerta. Con cada segundo que pasaba, sentía la energía del pasillo acercándose, una mezcla de angustia, miedo y urgencia. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, allí estaba ella, mi nuera, pálido. Su cabello fue atado apresuradamente, ojos hinchados, y un temblor tan profundo que hasta el aire se movió a su alrededor. «Don Ernesto», dijo ella casi sin voz. Abrí la puerta, pero no dije nada. Entró, abrazándose los brazos, como si intentara sostener el mundo que se desmoronaba. Ella estaba parada en el medio de la habitación, perdida. «¿Mi hijo?», pregunté. Ella respiró profundamente, temblando. Se fue. Mi corazón dio un vuelco. No es de sorprenderse, pero de inevitabilidad. «¿A dónde?», pregunté con calma. «No lo sé», dice llorando. Salió con una maleta pequeña. Me dijo que necesitaba espacio, que necesitaba silencio. Me pidió que no lo siguiera. Se llevó las manos a la cara, desesperada. «Don Ernesto, yo lo perdí, ¿verdad?». La frase cayó entre nosotros como una piedra en el fondo de un pozo. No respondí, porque a veces el silencio es la única respuesta honesta. Ella se sentó en el sofá, encorvada, como si su propio cuerpo cediera ante la culpa. Yo intenté hablar, intenté explicarle más, pero él estaba distante. No me gritó. No se enojó. Eso fue lo peor. Estaba decepcionado, como si yo hubiera roto algo que él con fuerza, temblando. Intenté abrazarlo, me rechazó. Le dije que lo amaba, que quería cambiar, que haría cualquier cosa, pero él solo dijo: «Ahora no puedo». Sus lágrimas fluyeron con una sinceridad que nunca había visto antes. «Yo sé que yo causé esto, sé que fui yo, pero por favor, ayúdeme, diga algo, diga que no todo está perdido». La miré fijamente durante varios largos segundos y, por primera vez, no vi ningún enemigo, no vi ninguna amenaza, no vi ninguna arrogancia. Vi a una mujer, roto por la verdad misma. «Hija», dice Eu con voz serena, «lo que está pasando no es un castigo, es una consecuencia». Ella levantó lentamente la cara. «Te pidió que te distanciaras porque es la única manera de poder escucharse a sí mismo, y hay que respetar ese tiempo». Ella meneó la cabeza con desesperación. «Pero, ¿y si me deja para siempre?». Me acerqué a ella. Me senté a su lado. Ella me miró con los ojos de un niño perdido. «El amor no termina así», respondí. «Lo que termina es la ilusión».
Ella frunció el ceño, confundida. Mi hijo te amaba, continué, pero amaba una versión de ti que nunca existió. Ahora tiene que conocerte de verdad. Y você tiene que decidir quién quer ser a partir disso. Ella permaneció en silencio, llorando suavemente. Y yo, dice, finalmente, ¿qué hago ahora? Recogí el tercer sobre, lo coloqué entre los dos. Sus ojos se abrieron de par en par. Este sobre, expliqué, es una carta que le escribí a mi hijo, un padre hablando sin máscaras, y él decidió no abrirla todavía. Ella respiró profundamente, confundida. ¿Por qué me muestra esto? Para que entienda algo importante, respondí, holando a los ojos. Mi hijo no huyó de usted. Huyó del peso que no estaba preparado para sostener. Sus labios temblaron. Y si quiere que él regrese, completé, tiene que soltarlo primero. Cerró los ojos con fuerza, como si hubiera tocado una herida profunda. Luego, finalmente, dijo, estoy dispuesta a hacer lo que sea, ausente. Entonces, empiece siendo honesta consigo misma. Ella abrió los ojos lentamente, y por primera vez desde que la conocía, vi algo nuevo en ella. Humildad. Ella permaneció en silencio durante casi un minuto entero. Luego se levantó, se secó las lágrimas y dijo, voy a esperar y voy a cambiar, de verdad. Acompañó estas palabras con un gesto inesperado. Me tocó la mano respetuosamente. Gracias por no abandonarlo, ni a él, ni a mí. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. Cuando él regrese, si regresa, quiero que sepa que lo recibí con verdad. Asentí. Ella se fue. Y cuando cerré la puerta, mi cuerpo finalmente respiró. Pero la paz duró poco, porque, unos minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje que me produjo escalofríos. Él era mi hijo. Papá, estoy en un lugar que usted conoce. Necesito que venga, solo. Todo mi cuerpo se quedó frío. El pasado resurgió dentro de mí. Sabía exactamente dónde estaba y qué significaba ese lugar. Cuando leí el mensaje de mi hijo, mi corazón no se aceleró. Él se detuvo. Se quedó congelado por un segundo entero, como si quisiera advertirme que ese momento sería definitivo. Papá, estoy en un lugar que usted conoce. Necesito que venga, solo. No necesité preguntar dónde. Lo sabía. Solo había un lugar donde mi hijo buscaba respuestas cuando la vida lo aplastaba. El mirador donde, hace años, lloró por primera vez tras la muerte de su madre. Un lugar tranquilo, remoto, frío. Un lugar donde el mundo parece demasiado grande y nosotros demasiado pequeños. Agarré mi abrigo. El sobre, el tercero en la parte superior, permaneció sobre la mesa. Él no pertenecía a esa reunión. Pertenecía al futuro, si el futuro sobreviviera. Salí de casa con pasos lentos pero firmes. La noche era húmeda y la ciudad, aunque viva, parecía susurrar. Caminé hasta el lugar donde solía tomar un taxi. El conductor ni siquiera me preguntó mi destino. Me conocía de vista y me conocía a través de mi dolor. Mis manos temblaban durante el viaje, no por edad, por miedo, porque un hombre sabe cuando un hijo se está derrumbando por dentro y también sabe cuando esa ruptura podría volverse irreversible. Cuando el coche se detuvo, vi su figura iluminada únicamente por las altas farolas. Mi hijo estaba sentado en el banco de piedra, el mismo banco donde hace años me dijo, papá, no sé cómo vivir sin ella. Hoy, sin embargo, el vacío era diferente, más maduro, más adentro. Salí del coche, caminé hacia él, no dije nada. Él tampoco lo hizo. Nos sentamos lado a lado. El viento cortaba el aire, silbando entre los árboles. La ciudad que se extendía abajo parecía un mar de luces parpadeantes. Nos quedamos así durante largos minutos, simplemente existiendo, hasta que finalmente dijo, papá, tengo miedo de convertirme en un hombre que no reconozco. Suspiré, no por cansancio, pero se trata de reconocimiento. Eso, respondí, es señal de que todavía eres un buen hombre. Se rió, pero fue una risa seca y entrecortada. ¿Buen hombre, papá? No pude ver quién era ella. No pude ver cómo lo estaba alejando de usted. No pude ver que vivía en una mentira envuelta en amor. El amor no era mentira, corrigí. La ilusión, sí. Él respiró profundamente. No sé si soy fuerte para un matrimonio así. Me volví hacia él. Su rostro estaba tenso, pero no había ira. Había pérdida. Hijo, la fuerza no está en aguantar, dice con voz firme. Está en decidir cuándo dejar de hacerlo.
Cerró los ojos. Por un momento pensé que iba a llorar, pero no salieron lágrimas, solo salió la verdad. Yo no quiero perderla, confesó. Y allí estaba, el corazón sin armadura, el niño dentro del hombre. Pero tampoco quiero perderme a mí. Esa frase fue como un soplo de aire fresco dentro de mí, como si Dios hubiera pasado a mi lado. Puse mi mano sobre su hombro. Entonces escucha bien, hijo, dice suavemente. Cuando un hombre se pierde a sí mismo para sostener a otro, ya lo perdió todo. Tragó saliva con fuerza. Ella dice que quiere cambiar, continuó, que va a ser honesta, que no va a esconder nada más. ¿Y tú le crees? Tardó mucho tiempo. Parecía como si estuviera buscando dentro de sí mismo. Quiero creerle. Eso no es una respuesta, retruqué, sem dureza. Bajó la cabeza. No lo sé, admitió finalmente. El viento soplaba más fuerte, y el silencio entre nosotros se hizo denso, casi sólido. Me acerqué un poco más. Escuta, dice, el amor no necesita ser perfecto, pero sí necesita ser honesto. Si ella quiere cambiar, tendrá que hacerlo sola primero, no con tu dolor como muleta. Él me miró, y en esa mirada había algo que nunca había visto antes, la madurez de un recién nacido. ¿Y si la dejo? ¿Y si no vuelvo? ¿Y si esto realmente se termina? Respiré profundamente. La verdad quería salir a la luz, pero necesitaba presentarla con cuidado, como ofrecer una medicina fuerte. Si la dejas, dice, no habrás fracasado, habrás elegido tu paz. Si te quedas, quédate con límites, pero no te quedes por miedo. Respiró profundamente, como quien se hunde para alcanzar el fondo de sí mismo. Ella me dijo que lo respetará, dice él, que pedirá perdón, que... Lo interrumpí con un gesto amable. Las palabras son baratas cuando el alma está en pánico. Bajó la mirada y entonces, con la voz más baja que jamás haya oído, preguntó, «Papá, ¿y si yo no soy suficiente para ella?» Mi corazón se rompió. Seco, rápido, cruce. «Hijo», digo, sujetándole la cara con ambas manos, «no tienes que ser suficiente para nadie. El que ama no mide, el que mide no ama». Cerró los ojos con fuerza, dejando finalmente escapar una lágrima. Solo uno, pero lleno de todo. «Tengo miedo», dice él. «Yo también lo tuve», confesé. Abrió los ojos, sorprendido. «¿Miedo de mamá?» Ella sonrió tristemente. «No, miedo de perderte a ti». Bajó la cabeza, conmovido por algo que no podía ocultar. Nos sentamos allí, con el viento llevándose nuestras historias, nuestros fracasos, nuestras esperanzas. Luego preguntó, «Papá, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar?» Respiré profundamente y, por primera vez desde que todo empezó, le di la respuesta que más necesitaba y la que más le dolía. Elegiría, no desde el pasado de ella, ni desde el miedo tuyo, sino desde lo que te queda por vivir. Él permaneció inmóvil. Las palabras resonaron dentro de él. «Y lo que te queda por vivir, hijo», completé, «merece paz». Miró sus propias manos, entonces para mí, y luego dijo algo que lo cambió todo. «Creo que necesito terminar este matrimonio». El viento se detuvo. Mi corazón, sin embargo, no. Él simplemente murmuró, «Finalmente mi hijo se eligió a sí mismo». Cuando mi hijo dijo, con esa voz pequeña pero firme, que necesitaba terminar el matrimonio, el mundo no se vino abajo. No hubo ninguna explosión, no hubo ningún drama, no había desesperación. Hubo silencio. Un silencio que parecía, en cierto modo, liberador. Mantuvo sus ojos fijos en sus propias manos. Lo observé en silencio, no como un padre tratando de proteger, sino como un hombre que reconocía a otro hombre que enfrentaba sus propias limitaciones. «No quiero hacerlo por rabia», dice él finalmente. «Quiero hacerlo por paz». Asentí lentamente. «Entonces, ya sabes la respuesta», respondí. Él me miró y en esa mirada había algo nuevo, una especie de serenidad dolorosa pero consciente. La serenidad de quien por primera vez se elige a sí mismo. «Tengo miedo de lastimarla», confesó, «pero también tengo miedo de seguir lastimándome yo». Me acerqué un poco más, puse mi mano sobre su hombro, tal como solía hacerlo cuando era pequeña. «Hijo, no puedes salvar a alguien que no sabe sostenerse, y tampoco puedes hundirte por alguien que dice amarte». Respiró profundamente, absorbiendo cada palabra, y entonces se puso de pie. No por impulso, no por desesperación, pero es una cuestión de decisión. «Voy a hablar con ella mañana», dice él. «Quiero ser justo, no cruel». Ella sonrió levemente. «Eso es ser hombre»,
Caminó unos pasos, mirando la ciudad iluminada debajo de nosotros, como si buscara en el horizonte una versión futura de sí mismo. ¿Crees que lo entenderá?, preguntó en un susurro. Tal vez sí, tal vez no, pero entender no es tu responsabilidad. Ser verdadero, sí. Respiró hondo por última vez, como si se liberara de un peso que había cargado durante años. Luego me miró directamente a los ojos. Gracias, papá. Yo pensé que te había perdido. Se acercó y me abrazó. Un abrazo largo, cálido y lleno de vida. Y mientras lo abrazaba, me di cuenta de algo que me impactó como un rayo. Ese no era el abrazo de un niño pidiendo ayuda. Fue el abrazo de un hombre dando gracias por finalmente encontrar su propia fuerza. Caminamos a casa lentamente, hablando muy poco. El amanecer ya había caído sobre la ciudad y el viento parecía acompañar nuestro silencio. Cuando llegamos al edificio, él no subió conmigo. Quiero caminar un poco, dice. Necesito pensar conmigo mismo. Yo simplemente asentí. Me sentí orgulloso, muy. Subí sola las escaleras y cuando llegué a casa encontré la tercera capa todavía sobre la mesa. Pensé en conservarlo, pensé en romperlo, incluso pensé en entregarlo al día siguiente. Pero algo dentro de mí dijo, ya no es necesario. Mi hijo había encontrado su verdad sin necesitar mi carta. Ya no necesitaba mis palabras, él necesitaba el suyo. Coloqué el sobre en el cajón más alto, junto con las cosas que ya no requieren explicación. Y me fui a dormir con algo que no había sentido en meses, tranquilidad. Me desperté con el sonido de mi teléfono celular vibrando. Miré la pantalla. Él era mi hijo. Por un momento temí que hubiera cambiado de opinión, que debería haber faltado a su palabra. Esa culpa había hablado más fuerte que la conciencia. Hijo, atendí, tenso. ¿Estás bien? Al otro lado del teléfono, su voz sonaba tranquila. Muy tranquilo. Papá, ya hablé con ella. Me apoyé en el respaldo de la silla. Y un breve descanso, sin dudarlo. El fin. Terminamos. Cerré los ojos. Respiré. No por alivio, por respeto. ¿Cómo lo tomó? Pregunté. Lloró. Mucho, dice él. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que cambiaría, pero le dije que yo ya no podía seguir siendo el hombre que la sostenía, que primero debía sostenerse ella, y que si algún día la vida nos volvía a cruzar, tendría que ser desde la verdad, no desde el miedo. Esa frase, nunca olvidaré esa frase, porque era una frase de hombre, no de niño. Estoy orgulloso de ti, dice eu con a voz baixa. Yo también, papá, respondió él. Por primera vez, estoy orgulloso de lo que elegí para mí. Sus palabras eran como una bendición secreta. ¿Quieres venir a cenar esta noche?, pregunté. Él sonrió al otro lado de la línea. Lo escuché. Papá, dice él, hoy quiero estar con usted, solo. Cerré los ojos y sentí algo cálido recorrer mi pecho. Aquí te espero, hijo. Estamos colgando. Y en ese momento me di cuenta. La historia no era sobre mi nuera, ni siquiera sobre tu mentira, ni siquiera sobre las pruebas que guardé. La historia era sobre mi hijo, respecto a tu despertar, sobre recuperar tu dignidad, sobre tomar la decisión final. Y yo, un padre de 67 años, quien sufrió la humillación de ser llamado viejo delante de 200 personas, más que, no final, descubrió que el verdadero respeto no se puede exigir. Inspírate. Mientras ponía la mesa para la cena, dejé escapar un susurro que escapó de lo más profundo de mi alma. Al final, no perdí a mi hijo, lo recuperé. Y eso es lo que importa, porque el amor no se trata de borrarte a ti mismo, se trata de reconocerte a ti mismo. Se trata de establecer límites, es decir, hasta aquí. Y a veces, es dejar ir a alguien para que otro pueda regresar. Tú mismo